¿Por qué crees lo que crees? Mi papá, al que yo creía que era mi padre, realmente no lo era. La validación crea la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no existieran esos miedos que te paralizan? Esos límites invisibles que te frenan de ser la líder que puedes ser, de vivir plenamente y con propósito. Aquí, en Lidera tu Vida, encontrarás las herramientas para romper esas barreras, sanar tu pasado y descubrir una vida en la que el miedo no decide por ti. Comencemos. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 2 de tu podcast Lidera tu Vida. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es la base de absolutamente todo. Un tema que seguramente has escuchado en otros podcasts, en otros videos, has visto en libros, pero que realmente, vuelvo y repito algo que siempre digo, nada es casualidad. Y si en este momento te encontraste con este podcast, es porque algo de este mensaje te corresponde, porque quizás no lo has logrado avanzar en tu vida y necesitas hacer la millita de más. Entonces vamos a iniciar con este súper tema y es el tema de las creencias. Y recordemos que cuando hablamos de creencias, no solamente estamos hablando de creencias limitantes como nos lo hacen ver todo el tiempo en las redes sociales, también hay creencias que te potencian en la vida. Pero vamos a ver las dos, ¿de acuerdo? Y para este ejercicio te pido por favor que traigas tu cafecito, traigas lápiz y papel para que tomes nota de lo más importante para ti. Y bueno, las creencias. ¿Qué es eso de las creencias? ¿De dónde surgen las creencias? ¿Qué es una creencia? ¿Por qué tengo creencias? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, las creencias son esos pensamientos, esa información que queda grabada en nuestro cerebro inconsciente. Recordemos que un niño de los 0 a los 6 años no tiene todavía desarrollado su cerebro lógico y todo lo que dicen padres cuidadores se convierten en creencias. ¿Y de dónde surgen las creencias entonces? Todo lo que estás observando con tus sentidos se convierten en creencias. Tú estás escuchando inicialmente a mamá y a papá con todo lo que dicen, con sus dichos, con sus refranes, con lo que le dice mamá a papá y tú estás guardando una información. Además, estás viendo. Entonces, la creencia no es solamente escuchar, porque yo puedo escuchar que mamá y papá dicen que la vida es felicidad, pero yo puedo estar observando que ellos discuten cada vez que llega la quincena, por ejemplo, que el tema del dinero les incomoda. Entonces yo allí estoy generándome una creencia, no desde escuchar, porque puede ser que ellos digan que todo está bien, pero yo estoy viendo que no es así. También las creencias surgen desde la parte kinestésica. Mamá y papá me pueden decir que me aman mucho, pero nunca me abrazaron. Entonces también en mi consciente estoy guardando cierta información. Pero bueno, vámonos un poquito más a fondo y contéstame esta pregunta o responde esta pregunta allí. ¿Por qué crees lo que crees? Y esta es una pregunta muy profunda realmente, porque yo creo que cuando nosotros llegamos aquí a esta vida, nos creemos absolutamente todo. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá? ¿Lo has verificado? ¿Has hecho una prueba de ADN? ¿Sabes cuántas personas cuando están en la edad adulta se dan cuenta que, por ejemplo, eran adoptados? Y bueno, no significa que vayas inmediatamente a hacerte una prueba de ADN porque pues no es la idea. La reflexión a la que quiero que llegues es ¿por qué crees lo que crees? ¿Qué es lo que te hace pensar, por ejemplo, que tus padres son tus padres? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo tenía 11 años de edad, mi mamá me confesó que mi papá, al que yo creía que era mi padre, realmente no lo era. Simplemente cuando mi madre estaba, yo tenía 1 año de edad más o menos, mi papá adoptivo, digámoslo así, llegó y él se hizo cargo de mí asumiendo el rol de papá. Por ende, yo crecí hasta los 11 años creyendo que él era mi papá y lo adoro y lo quiero muchísimo porque ha hecho un muy buen papel, pero no era mi papá biológico. Sin embargo, era una creencia, yo sí lo creí porque él estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces te das cuenta cómo
una información que nos entregan esas personas que son la autoridad para nosotros, simplemente lo creemos y no validamos la información. Por eso yo digo algo siempre que me refiero a mis podcasts, a mis libros, a todo lo que yo hago, mis cursos, y es: verifica la información. ¿Por qué? Mira, el conocimiento ha estado toda la vida. Lo que pasa es que anteriormente no existían herramientas tecnológicas como las que tenemos hoy, o quizás simplemente, por ejemplo, vayámonos a la época donde no existía la letra, el papel, el lápiz. ¿Cómo nos transmitían el conocimiento todos esos ancestros? Lo hacían a través de historias. Pero ¿qué sucede? A medida que se va contando la historia, pasa lo mismo que pasa cuando el juego del teléfono roto. La información se va distorsionando, va cambiando. ¿Y por qué cambia la información? Porque simplemente es la interpretación que yo hago de los hechos. Entonces puede ser que yo leí un libro y con base en mis experiencias, en mi creencia, en todo lo que yo vivo, le doy la interpretación a ese libro y yo voy y se lo cuento a otra persona desde mi interpretación. Entonces, por eso no creas todo lo que el mundo dice, simplemente ve y verifica. Para eso hay bases con investigaciones, hechos reales, científicos. Y cuando yo te hablo de creencias, esos son estudios que se han realizado desde hace muchísimos años de cómo interfieren en la vida, en la realización de tu vida, en tus proyectos y en todo esto a lo que le llamas vida. Pero te cuento una cosa, acordémonos, estamos en una gran obra de teatro donde tú viniste a cumplir un rol y un personaje. La pregunta es: ¿qué personaje estás cumpliendo en este momento, verdad? Y bueno, todo ese personaje que estás cumpliendo viene de las creencias. Hay creencias que son creencias familiares, son las creencias que mamá y papá dicen, como por ejemplo, hagámoslo por partes para que sea un poco más didáctico. En el área de la religión, no sé qué religión tengas o qué estilo de vida tengas que ahora le llaman, pero es en qué tipo de Dios estás creyendo. ¿Es un Dios que castiga y un Dios que premia? Porque entonces aquí te dijeron, es que si tú pecas, entonces vas a ser castigado por Dios, pero si tú haces las cosas bien, vas a ser premiado. Quizás te suena esto familiar, y no quiero hablar de lo que te dijeron tus papás en ese momento, sino también de lo que vivimos culturalmente desde la religión. La religión, ¿qué tipo de Dios creó? Creó una imagen semejanza del hombre, y eso no es así. Nosotros somos parte de un Dios, y ahora llego a esta creencia, ¿verdad? Porque es una creencia y es: Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué Dios va a castigar y por qué Dios va a premiar si Él simplemente es amor? Lo que pasa es que tú tomas libre albedrío y tomas las decisiones que tomas con respecto a tu vida, pero tú eres la persona que causa, y ahí sí viene ley de causa y efecto, ¿de acuerdo? Entonces, desde la religión, esa parte. Ahora miremoslo desde la parte del dinero. Entonces, el dinero no crece en los árboles, que es una de las frases más sonadas. Entonces aquí, ¿qué creencias tienes tú con respecto al dinero? Hay que sufrir y hay que luchar y hay que sudarla para conseguir el dinero. Entonces, si el dinero se te da fácil, inmediatamente tú lo que haces es rechazarlo, porque tu creencia es que hay que trabajar muy fuerte para conseguirlo. O de pronto, por ejemplo, las vecinas están hablando y ven a la vecina súper bien económicamente, que mejor se ha desarrollado, y quién sabe qué estará haciendo ella para conseguir el dinero. Entonces tú observas y escuchas eso y tú dices: o sea que el dinero se consigue de una forma no tan saludable, no tan sana. Entonces, con base en eso, tú te vas generando unas creencias con respecto al dinero y vas formando techos financieros. Entonces, si por ejemplo en este momento tú tienes un techo financiero, y quiero que hagas ese análisis, por favor, ¿cuál es tu techo financiero? Porque si tú dices, acá estamos en Colombia, hablamos en términos de pesos. Tú dices, bueno, listo, yo no he logrado pasar de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, que es el salario mínimo aquí en Colombia. Pero ¿por qué no logras pasar? ¿Cuáles son tus creencias con respecto al dinero? Cuando tú empiezas a transformar tus creencias, tu techo financiero empieza a ser más elevado, es decir, empiezas a rodearte de mejor abundancia económica. Y el dinero es una creencia colectiva, por ejemplo. Este papel, a lo que le llamamos dinero, no traje uno el día de hoy, pero ese papel al que le llamamos dinero,
es una creencia colectiva. Ese papel se creó simplemente para hacer las transacciones de forma más fácil, para favorecer las transacciones comerciales. Pero ¿qué pasaría si yo estoy hoy aquí en el futuro, en el 2024, tomo un billete de $100 y me voy al pasado? Digamos que me voy al, no sé, 1700, por allá. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a ir con ese billete y me van a decir que estoy loca. Donde yo quiera comprar algo con ese billete me van a decir que estoy loca porque no existe. Entonces, asimismo, nos creamos en la mente figuras acerca del dinero. El dinero, ¿cómo lo estás viendo? Escribe todo lo que tú opines del dinero, todo lo que piensas del dinero, pero no lo pienses mucho porque si no es un pensamiento de la mente lógica. ¿El dinero es qué? Escríbelo, pronto, rapidito. Y allí vas a encontrar esas creencias con respecto al dinero. Ahora lo otro es esa creencia de identificarnos con este cuerpo. Entonces, nuestra identidad se basa en el cuerpo. Yo soy esto, yo soy manos, yo soy pies, yo soy cabeza, yo soy todo. Pero cancelo mis palabras. ¿Qué pasaría si te falta una mano? ¿Dejarías de ser tú? ¿Qué pasaría si perdieras la vista? ¿Dejarías de ser tú? Exacto, no dejarías de ser tú. Entonces hay que desidentificarte de este cuerpo. Tú no eres este cuerpo, tú eres esencia. Y entonces aquí volvemos a la creencia del Dios de amor. Yo soy Dios en la tierra. Son creencias también, pero son verificadas, son estudiadas, son investigadas, donde tú puedes ir a googlear o al ChatGPT y buscar la información acerca de qué es Dios con respecto a la espiritualidad, no a la religión. ¿De acuerdo? Ahora, una de las creencias también que digamos que puede dañar mucho es la creencia de la familia. Si la creencia es el matrimonio es para toda la vida. Yo recuerdo que hace tiempo trabajaba con una persona y esa persona no lograba separarse de su pareja por más maltrato psicológico, físico, financiero, no lograba dejar la persona. Cuando hicimos esa investigación, ir al más profundo, ir a todo lo que ella narraba en sus historias, en lo que contaba de su vida, observamos que la creencia y la lealtad familiar era esa: el matrimonio es para toda la vida. Entonces, se vive sometidamente en una relación porque está la creencia. Y entonces, por más que te pongan el cuerno, por más que te maltraten y todo eso, y estoy hablando aquí a nivel general, sexo femenino y masculino, te quedas allí porque no vas a ir en contra de una creencia que tienes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes empezar a saber si es una creencia? Valídalo. Siempre valida las creencias, empieza a preguntarte si eso que estás diciéndote es totalmente absoluto, es decir, el agua moja, ¿eso es una creencia o es una verdad? Por supuesto que es una verdad, el agua moja. Pero si yo te digo el cielo es azul celeste, tú me puedes decir no, el cielo es azul pastel, por ejemplo. Entonces allí hay una verdad distorsionada, o sea, para ti el cielo es azul pastel, para mí el cielo es azul celeste, no sé si es el mismo, pero para el ejemplo viene y es si es una verdad absoluta, como que el agua moja, ¿de acuerdo? Solamente de esa manera vas a poder realmente saber si es una verdad o una certeza, si lo validas. La validación crea la realidad, así de simple. Hay otra creencia que traigo aquí que son de los dichos. Nuestras madres, por ejemplo mi madre, mi abuela, eran personas muy dicharacheras. Y Ángela, ¿tienen que ver los dichos con las creencias? Por supuesto que sí, porque una creencia también se forma de la repetición. Entonces, si yo, por ejemplo, digo la frase loro viejo no aprende a hablar, ¿qué estoy diciendo allí? Pues que tú, si ya estás a cierta edad, por más que tú quieras aprender un nuevo idioma, tecnología o quieras hacer algo nuevo, no lo vas a hacer porque tu creencia es que eres incapaz de lograrlo. Pero si tú erradicas esa creencia y tú empiezas a validarlo, a hacerlo, y tú dices, ok, yo me voy a permitir estudiar este nuevo idioma, pero voy a trabajar en esa creencia y voy a creer que, por supuesto, a la edad que yo quiera, yo puedo aprender ese nuevo idioma. Y de esa manera tú empiezas a validar, a verificar y a convertir en una certeza que tú sí puedes aprender a cualquier edad, porque nuestro cerebro tiene algo que es la neuroplasticidad, que es capaz de aprender, ¿de acuerdo? Súper importante eso, que lo hagas.
Hay creencias que nos limitan, muchísimo nos limitan, como el de no soy capaz, el de yo no puedo lograrlo, el de no soy suficiente, el de no soy tan bonita, tan bonito, el de no soy tan gracioso, tan graciosa. Y todas esas creencias terminan por limitar tu vida. Porque imagínate, por ejemplo, que tú vayas a trabajar a una empresa, ¿de acuerdo? Y tu creencia es que tú no eres lo suficiente. De pronto tienes una creencia de que no eres merecedora o merecedor. Entonces vas a llegar a esa compañía y por más que quieras hacer las cosas para ascender, si tu creencia no es esa, no lo vas a lograr porque va a entrar el miedo. Si la creencia es no soy suficiente, en el momento en que te ofrezcan una oportunidad de ascenso, la vas a rechazar inconscientemente porque tu creencia es no voy a ser suficiente. Hay creencias también que están relacionadas con el control. Pretender que tú solamente puedes dominar la vida. En el podcast anterior hablábamos de las heridas de la infancia y donde decíamos que querer tener siempre el control venía de una herida. Entonces imagínate si tú tienes la creencia de que nadie lo hace mejor que tú, de que solamente tú lo puedes hacer, te vas a desgastar, te vas a quemar, te vas a sacrificar y vas a terminar realmente agotada y frustrada porque no eres capaz de delegar a otras personas. Entonces es muy importante, revisa cuáles son las creencias que tú tienes, qué es lo que te estás diciendo todos los días, que estoy gorda, que estoy flaca, que soy bonita, que no soy bonita, que soy inteligente, que no soy inteligente, son parte de las creencias. En dos formas, creencias que me potencian como creencias que simplemente me están limitando. Por ejemplo, si yo soy de las personas que cree que subirse a un avión voy a estar arriesgando mi vida porque los aviones se caen, porque cuando yo era pequeñita en algún momento vi una noticia que me impactó y esa noticia era de que un avión se cayó y esa información quedó alojada en mi mente inconsciente, entonces lo que yo voy a hacer es limitar la vida. Y si por ejemplo me ofrecen una oportunidad y tengo que subirme a un avión, adivina qué va a pasar, no lo vas a lograr, vas a entrar en pánico, te van a tener que sedar porque tu primera creencia va a ser los aviones se caen, por tanto no me voy a subir al avión y voy a entrar en pánico. Todas las creencias lo que hacen es la causa. La causa es la creencia y el efecto es la realidad que tú estás creando en este momento. Entonces, identifica cuáles son tus creencias. Te invito a que te pongas a escribir por áreas, pero recuerda preguntarle a la mente, ¿qué pienso yo sobre el dinero? Inmediatamente empieza a escribir. ¿Qué pienso yo sobre el amor? Inmediatamente empiezo a escribir. Si tuviste en tu familia, porque tus primeras personas de autoridad son tus padres, y si tuviste en tu familia que el amor era conflicto, tristeza, pues de esa manera vas a vivir el amor. Pero si tú ves que el amor es bonito, que el amor es comprensión, que el amor es comunicación, de esa misma forma también tú vas a atraer esa persona y ese tipo de relación es la que vas a llevar en tu vida. Por eso es que las creencias son totalmente importantes de, primero, identificarlas, segundo, validarlas para poder saber si es una verdad absoluta, si es una certeza o simplemente es una creencia. Recuerda, si es una creencia, solamente va a ser para unas personas. Si es una verdad absoluta, como que el agua moja, va a ser una realidad para todas. Recuerda que si aún no te has inscrito a este podcast, dale aquí suscribirte y compartir esta información. Lo hago con mucho amor y si tú la compartes vamos a tocar más corazones, más mentes para poder generar una humanidad mucho más bonita. Soy Ángela, tu mentora, y recuerda, este es tu podcast, Lidera tu Vida. Nos vemos en 8 días y chao, chao.